Dime con quién andas y te diré con quién eres. Este es uno de los refranes que más alteraciones formales sufre. En particular, la primera parte. Por ejemplo, dime qué cantas antes y te diré qué piensas ahora. O dime cuánto dinero tienes y te diré qué tableta puedes comprarte. Dime lo que gastas y te diré cómo eres. Dime cómo discuten y te diré cómo gobiernas. Dime cómo suena y te diré qué bus es. Dime cómo exportas y te diré cómo eres. Dime qué zapatos llevas. Dime qué vistes y cómo te cuidas y te diré cómo eres. Dependiendo del contexto, es la alteración en este refrán de palabras que sufre, que por cierto es bien antiguo, que de alguna u otra manera intenta comunicar que según lo que hagas, digas, oigas, mires, etcétera, evidenciará lo que eres. Hoy, siguiendo con nuestra serie en la carta de Primera de Juan, veremos que el apóstol Juan nos habla de la manifestación de los hijos de Dios, indicando qué es lo que evidencia a los hijos de Dios y por qué. Por favor, mis hermanos, quiero que me puedan acompañar a nuestro texto, en Primera de Juan, capítulo 3, verso 11, donde podemos observar que al comenzar, Juan inicia diciendo, o mejor dicho, dando una explicación, porque este es el mensaje, lo cual nos permite ubicar de alguna u otra manera nuestro texto en su contexto. Y mis hermanos, el porqué de nuestro texto nos está conectando a lo que Juan anteriormente dijo. ¿Qué es lo que dijo Juan? Verso 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Juan, mis hermanos, como ya hemos destacado anteriormente en la carta, constantemente está exponiendo contrastes en su enseñanza. La luz y las tinieblas, los que conocen y los que no conocen a Dios, los que permanecen y aquellos que no permanecen, los que practican el pecado y los que no practican el pecado. Es decir, para Juan, mis hermanos, no existen términos medios. Y esto, mis hermanos, no es en última instancia porque Juan tenía cierta formación y cierta personalidad que lo llevaba a comunicar de esta forma, blanco o negro, la palabra de Dios. No, mis hermanos, permítanme recordarles que aunque Dios nos ha hablado por medio de hombres de diferentes épocas, con diferentes niveles de educación, posiciones sociales y culturales, con diferentes personalidades y que lidian con diferentes pecados, y podemos notar esto claramente, esta diferencia en cuanto a lo que podemos observar a lo largo de la Escritura. Mis hermanos, es Dios quien está hablándonos a través de ellos. Estamos, mis hermanos, ante la palabra de Dios. Por lo tanto, la manera en la cual Juan está comunicando, mis hermanos, nos revela el carácter de Dios. Mis hermanos, para Dios no hay términos medios. No hay luz, media luz y oscuridad.
No hay aquellos que permanecen en él, aquellos que parece que sí, pero que no, y aquellos que no permanecen. Lo que está comunicando ahora Juan en el verso 10 es la manifestación de los hijos de Dios, como también la manifestación de los hijos del diablo. Nuevamente, aquí Juan presenta un contraste. Por un lado, la manifestación de los hijos de Dios y por otro, la manifestación de los hijos del diablo. Aquí no hay términos medios. Por lo tanto, vemos entonces nuevamente a Juan comunicándonos el contraste, la diferencia entre aquellos que son hijos de Dios y aquellos que son hijos del diablo. Y el domingo anterior, mis hermanos, nuestro hermano Edgardo nos compartía que todos nacemos bajo la maldición del pecado, apartados de Dios, bajo condenación por causa de nuestra naturaleza pecaminosa. Y aunque suene fuerte, mis hermanos, para algunos, como hijos del diablo. Y nos exponía a la luz de la palabra de Dios claramente nuestra condición antes de que fuésemos adoptados como hijos de Dios en Cristo por el poder del Espíritu Santo. Nuestro hermano nos compartía, y cito, la realidad de la humanidad es que existen hijos de Dios y los hijos del diablo. No hay otro tipo de persona. Los hijos de Dios o los hijos del diablo. Por lo tanto, vean lo que dice Juan. Los hijos del diablo, dice el versículo 10, se manifiestan en que no hacen justicia y no aman a su hermano. Y ahora, Juan, podemos preguntarle, ¿qué hay de la manifestación de los hijos de Dios? ¿En qué se manifiestan los hijos de Dios? Y la palabra manifiestan aquí, mis hermanos, significa ampliamente conocido, evidente o claramente visible. Por lo cual, la idea aquí es que los hijos de Dios se evidencian o se pueden conocer ampliamente o son claramente visibles, es decir, se pueden distinguir de los hijos del diablo. ¿En qué? En que hacen justicia. Y observen, mis hermanos, aquí, que Juan ya trató con esto. Por ejemplo, verso 7. Juan dice, hijos, nadie, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Los hijos de Dios se distinguen, dice Juan en primer lugar, de los hijos del diablo, que peca desde el principio, en que no practican el pecado, son justos y hacen justicia porque son nacidos de Dios y permanecen en aquel, dice Juan, que apareció para quitar el pecado y deshacer las obras del diablo. Y esto es, mis hermanos, lo que han venido predicando mis hermanos en sermones anteriores. Pero también ahora Juan nos dice que no solo se manifiestan los hijos de Dios en que hacen justicia, sino que también dice que los hijos de Dios se manifiestan en que aman a sus hermanos. Verso 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Ante el contraste que Juan expone en el verso 10 acerca de la manifestación de los hijos de Dios y los hijos del diablo, donde nos dice que son manifestaciones opuestas, totalmente opuestas, los versículos que hoy estaremos considerando del capítulo 3, versos del 11 al 17, explican el por qué esta manifestación o evidencia es amar. Por lo tanto, es lo que hoy intentaré responder. De modo que nuestro texto lo he dividido en 3 encabezados. Versos del 1 al 12, un llamado a amar.
Versos del 13 al 15, la permanencia en el amor. Y versos del 16 al 17, el impacto del amor de Cristo. Y acompáñeme a nuestro texto. Y en primer lugar, nuestro primer encabezado, un llamado a amar. Como lo decía, el apóstol Juan, después de haber mencionado el claro y distintivo contraste que existe entre la manifestación de los hijos de Dios y los hijos del diablo, ahora explica por qué existe esa diferencia. ¿Por qué son manifestaciones opuestas? Por lo cual Juan inicia recordándole a sus lectores, verso 11 al 12, diciendo, este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y la de su hermano justas. Aquí Juan nos dice que el amar a nuestros hermanos es lo que hace claramente visible a un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque han sido llamados a amar, indicando que este mensaje ha sido el que oyeron desde el principio. Usted podrá notar que esta frase no es nueva en la carta, desde el principio. Capítulo 1, versículo 1, Juan comienza diciendo lo que era desde el principio. Capítulo 2, verso 7, Juan dice, la palabra que habéis tenido y oído desde el principio. Capítulo 2, verso 13, conocéis al que es desde el principio. El 2.14, habéis conocido al que es desde el principio. 2.24, lo que habéis oído desde el principio. Nuevamente. 3.8, el diablo peca desde el principio. Y por último, el 3.11, el mensaje que habéis oído desde el principio. Aunque 7 veces Juan usa esta frase, mis hermanos, su significado es distinto. Existen 2 posibles significados para la palabra principio en la carta. Uno es inicio del mundo y el otro es el evento que se considera el comienzo de algo. Y nuestro texto hoy, mis hermanos, que dice Juan, el mensaje que habéis oído desde el principio, tiene que ver con el segundo significado, el evento que se considera el comienzo de algo. Y mis hermanos, tiene que ver con lo que originalmente habían oído. A eso es lo que se refiere cuando dice lo que habéis, el mensaje que habéis oído desde el principio, es decir, el mensaje que habéis oído originalmente. Por lo cual podemos ver que Juan nos dice que el llamado, el mandamiento de amarnos unos a otros, es el mensaje que originalmente habían oído. Podemos decir que este es el mensaje que Juan había oído de Jesús y que también enseñó a la iglesia. Recordemos que Juan, mis hermanos, no está inventando eventos. Él no está anunciando cosas desconocidas. Juan, mis hermanos, está comunicando, anunciando lo que ha visto y oído. Dice Juan, lo que ha contemplado y palpado, lo que he contemplado y palpado con mis propias manos, tocante al verbo de vida, Jesucristo. Juan capítulo 1, versos del 1 al 3. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, que leímos hace un rato de manera más extensa, en el verso 12 vemos que Jesús dice,
este es mi mandamiento: que os améis unos a otros como yo os he amado. Ante lo cual podemos ver que el apóstol continúa luego utilizando una figura muy común en la tradición judía, la figura de Caín y Abel, para reforzar, mis hermanos, la idea de que los hijos de Dios, a quienes se les llama a amarse, no pueden responder ante las obras justas de sus hermanos como Caín, quien evidentemente era hijo del diablo, era del maligno por sus obras malas. Sus obras dieron a conocer, manifestaron de quién era realmente, de quién era Caín, hijo del maligno, dice Juan. Y mis hermanos, Gálatas 5, del 19 al 21, Pablo nos dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Y sigue: envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Mis hermanos, quien manifiesta estas obras, practicándolas, no obedece al llamado que Cristo ha hecho. No ha oído, no ha conocido a Dios, por lo tanto no es hijo de Dios. Mis hermanos, el llamado a los hijos de Dios es amarnos los unos a los otros. Porque dice Juan, este es el mensaje que hemos recibido de Cristo: ámense unos a otros. Juan 13:35, Jesús le dice a sus discípulos: en esto conocerán que todos sois mis discípulos, y tuviereis amor los unos a los otros. Y mis hermanos, el amarnos los unos a los otros, obedeciendo al llamado que Cristo nos hace, no solo implica que todos conocerán que somos hijos de Dios. Esta manifestación a los que son hijos de Dios, a nuestros hermanos, les provocará gozo, mis hermanos. Debiese provocarnos gozo. A muchos les animará, a otros les edificará, como también a otros les va a desafiar. Es decir, por un lado, mis hermanos, vemos que crecer en la gracia de Dios, en especial como amarnos unos a los otros a la manera de Cristo, como Cristo nos manda, nos colocará en una posición que todo será color de rosa. A veces pensamos esto, que el crecer en la gracia de Dios, en esto de amarnos los unos a los otros, nos va a colocar en una posición de color de rosas. Y sería lo ideal, si todos nos amamos los unos a los otros. Sin embargo, leemos que Juan pregunta: ¿por qué causa Caín mató a su hermano? Por dos motivos. Porque evidentemente las obras de Caín eran malas, y vean lo que registra Juan. Por otro lado, porque las de su hermano eran justas. Lo cual nos lleva a nuestro segundo encabezado: la permanencia en el amor. Versos del 13 al 15, donde Juan nos dice: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Mis hermanos, el panorama
y a lo mejor va a ser malas noticias para ustedes. Mis hermanos, el panorama no es de color de rosas para aquellos que evidencian ser hijos de Dios. Abel fue asesinado por su hermano por ser un evidente hijo de Dios, por causa de sus buenas obras que manifestaban ser hijo de Dios. Por lo cual, dice Juan, hermanos míos, les dice, no se maravillen, no se sorprendan si el mundo los aborrece. Y la palabra aborrecer, mis hermanos, significa odiar, sentir aversión hacia. Y déjeme decirle que yo no sabía qué significaba sentir aversión. Y no sé si ustedes saben lo que significa. Pero mis hermanos, de manera muy sencilla, sentir aversión es la manera más sofisticada para decir que algo te repugna. Es decir, con mucho cariño, mis hermanos, Juan les dice, no se sorprendan si el mundo, aquellos que rechazan a Cristo, sienten odio hacia ustedes al punto de sentir repugnancia. Mis hermanos, este es el panorama para los hijos de Dios, cuyas vidas manifiestan un amor genuino. Sin embargo, aunque al mundo le demos asco, dice Juan, sabemos que los que huelen mal y están podridos son ellos. Porque dice Juan, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Mis hermanos, ante el rechazo constante del mundo, del odio, la pérdida muchas veces de trabajo, mis hermanos, y muchas veces de familia por vivir conforme a la voluntad de Dios, debería, mis hermanos, no hacernos decaer, sino permanecer en el amor. Ya que, mis hermanos, Juan nos dice que en un tiempo estuvimos podridos. Y más que podridos, mis hermanos, muertos en nuestros delitos y pecados por causa de nuestra permanencia en la muerte, como Pablo nos dice en Efesios. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gloria, de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque somos hechura suya, dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mis hermanos, por la misericordia de Dios es que tenemos vida en Cristo. Por su pura gracia es que sabemos que hemos pasado de muerte a vida para que permanezcamos en su amor, amándonos unos a otros, a pesar de la oposición del mundo, a pesar de que el mundo nos aborrezca. Quien no permanece en el amor hacia su hermano y lo aborrece, dice Juan, es un homicida. Y quien manifiesta esta obra no tiene vida eterna, porque permanece en muerte. Jesús en Mateo 5, 21 al 22 dijo,
Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Es decir, algunos podrán pensar, bueno, yo no soy culpable de homicidio, yo no he matado a nadie. Pero la palabra del Señor, hoy, Juan, haciendo eco de las palabras de Jesús, nos dice que aquel que aborrece a su hermano es homicida. Mis hermanos, ante el aborrecimiento del mundo, ¿permaneces en el amor? Y hay algo que me preocupa, mis hermanos. ¿Saben qué? El mundo no está aborreciendo a la iglesia. Es más, disfrutan de una muy buena y quizás larga amistad. Deseo, mis hermanos, que puedas pensar en esto. No quiero que me malentienda y piensa que deseo el sufrimiento y que me odien. Pero mis hermanos, hoy muchos se encuentran abrazados, mimados y muy cómodos en su relación con el mundo. Al punto que ya no se distinguen. No hay manifestaciones de los hijos de Dios. Y con esto, créanme que no me refiero a sanidades y milagros, profecías y quizás qué otra cosa. Me refiero a vidas santas, íntegras, que no practican el pecado y que aman a sus hermanos, que anuncian las buenas nuevas de salvación, que vivan y prediquen a Cristo. A lo largo de la historia podemos ver cómo la iglesia de Cristo ha sido perseguida por causa de la manifestación de los hijos de Dios, cuya respuesta del mundo ante esa manifestación ha sido el odio, la persecución y la matanza de muchos hijos de Dios. Y esto, nos dice Juan, comenzó con Abel, por vivir según la voluntad de Dios. Y mis hermanos, a veces hasta damos como testimonio público la alegría que tenemos por nuestra amistad con el mundo. La oración que Jesús hizo por nosotros, hermanos, sí, por cada uno de nosotros y por cada uno de los presentes que estaban en aquel momento y por nosotros que hemos creído, que leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 17, dice, yo ruego por ellos, orando Jesús. Yo no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Lo vuelvo a repetir. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. No creo que Jesús haya orado teniendo en mente nuestra amistad con el mundo. No creo que Jesús haya orado pensando en que en algún futuro íbamos a ser amigos.
Primera de Pedro 3, versos 14 al 17 dice, dichosos si sufren por causa de la justicia. No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia, para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Por lo tanto, no te sorprendas si el mundo te aborrece por permanecer en el amor hacia tus hermanos, que es la manifestación de los hijos de Dios. Preocúpate cuando no te aborrezcan y tu amistad con el mundo sea evidente. Mis hermanos, vivamos delante de Dios y los hombres recordando que hemos pasado de muerte a vida, honrando al Señor en respuesta al gran amor que Cristo nos demostró, reconciliándonos con el Padre, en cuya obra perfecta por fe descansamos, lo que finalmente nos lleva a nuestro tercer y último encabezado, el impacto del amor de Cristo. Versos del 16 al 17. Dice, en esto hemos conocido el amor. ¿En qué? En que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Ahora bien, hasta aquí hemos visto que el amor hacia nuestros hermanos es la evidencia de que somos hijos de Dios, ya que Cristo nos llama a amarnos. Así como también los hijos de Dios, frente a la oposición del mundo, permanecen en el amor, porque saben que han pasado de muerte a vida. Finalmente, ahora Juan nos indica que este amor, que es la manifestación de los hijos de Dios, es un amor que al conocerlo te impacta de tal manera que te impulsa a hacer lo mismo que Cristo hizo por ti. El amor al cual Juan se refiere no es un amor superficial, ideal o imaginado. Nuevamente, Juan está hablándonos de un amor verdadero, real y transformador. Un amor que él mismo presenció. Juan nos dice, capítulo 3 de la carta, verso 1, que hace algunos domingos se nos compartía. Juan dice, vean, miren, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos hijos de Dios. ¿Cuál es ese amor? Hermanos, Cristo. Hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. Pero ¿saben qué más? Aunque aún no somos igual a Dios, porque no le hemos visto, a pesar de que aún luchamos con el pecado, Juan nos dice que a pesar de esto, aunque no somos perfectos, aunque no somos igual a Dios, somos llamados hijos de Dios porque Cristo puso su vida por nosotros. Romanos 5:8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Por lo tanto, y ante este gran amor que Cristo ha demostrado en que dio su vida por nosotros,
pecadores que merecían el castigo eterno, Juan nos dice que la verdad del Evangelio, que Él mismo nos exhorta a mirar, a contemplar, no nos puede dejar sin responder a ese amor sacrificial, inmerecido e incondicional, que nos debiese impactar, mis hermanos, al punto de poner nuestras vidas por nuestros hermanos. El amor hacia los demás es un amor que mira a Cristo y anhela amar como Él ama. Primera de Juan 4:11 dice, Juan, en esto consiste el amor, en que nosotros, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, de esta manera, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Mis hermanos, cuando verdaderamente el amor de Cristo impacta nuestras vidas, es cuando comenzaremos a amar a nuestros hermanos, así como Cristo nos amó. Solamente cuando el amor de Cristo impacta verdaderamente nuestras vidas, comenzaremos a amar a nuestros hermanos, así como Cristo nos amó. Por lo tanto, nuestra oración continua, mis hermanos, debería ser como la del salmista, en Salmo 119:18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos, Señor, para ver la gloria del Evangelio y comprender la anchura, como dice Pablo, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para ser lleno de toda la plenitud de Dios. Abre mis ojos, Señor, para ver la gloria del Evangelio y comprender un poco más de tu amor. Mis hermanos, en la medida que más conocemos a Dios y lo que ha hecho en nuestras vidas en Cristo, más y más debiésemos amar a nuestros hermanos. Ante lo cual pregunto, ¿de qué manera hoy tú estás amando a tus hermanos? Porque dice Juan, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. Juan pregunta, y nos pregunta hoy a nosotros, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Mis hermanos, la morada del amor de Dios en un creyente abre el corazón ante la necesidad de su hermano, no lo cierra. La morada del amor de Dios en nosotros debiese abrir nuestros corazones ante la necesidad de nuestros hermanos. ¿Qué implica eso? Bueno, si Dios lo permite, estaremos considerando esto el próximo domingo. Ahora bien, para concluir, mis hermanos, recordemos qué es lo que somos, lo que producirá en nosotros lo que hacemos. No es lo que hacemos lo que producirá en nosotros lo que somos. Puede sonar enredado, pero déjeme decirlo de otra manera. Mis hermanos, amamos a nuestros hermanos porque somos hijos de Dios. No somos hijos de Dios porque amamos a nuestros hermanos. Mis hermanos, permítanme ser claro en esto porque hay una gran diferencia en estos términos. Lo que Dios nos dice por medio de Juan es que esta manifestación de amarnos los unos a los otros es porque somos hijos de Dios, es porque ya somos hijos de Dios. No es para llegar a ser hijos de Dios.
no es para ganarnos el derecho de ser hijos de Dios. Amamos a nuestros hermanos porque ya somos hijos de Dios por medio de Cristo. Mis hermanos, ese hermoso privilegio de ser llamados hijos de Dios nos lo dio nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y Él nos llama a amarnos los unos a los otros, a permanecer en su amor, dado que hemos conocido el amor en Cristo. Por lo demás, hermanos, Cristo ha dado a conocer su amor en que dio su vida por los suyos. Por lo cual, repito esto, nos hace el llamado a amarnos y permanecer en su amor como respuesta a lo que Él ya hizo en favor de nosotros, su pueblo, en la cual se evidencia la vida que tenemos en Cristo, quien nos redimió de la esclavitud del pecado, para dar frutos que glorifican a Dios. Esta manifestación de los hijos de Dios, mis hermanos, que responde con amor ante el amor que Cristo demostró, es el contraste de aquellos que permanecen en muerte, como Caín, sin Cristo y manifestando obras de justicia, homicidas y aborreciendo a los demás. El amor de Cristo, el amor de Dios que demostró en Cristo es el contraste, es la diferencia entre los que son hijos de Dios y los que son hijos del diablo. Al comenzar, me propuse responder la pregunta, mis hermanos, ¿por qué la manifestación de los hijos de Dios es amar? Mis hermanos, la respuesta que Juan nos da es que la manifestación de los hijos de Dios es amar porque es una respuesta al amor que Cristo nos ha dado. ¿Cómo estamos respondiendo al amor de nuestro Señor? ¿Oremos? Señor, venimos delante de usted con humildad, reconociendo ante todo que nuestro amor hacia usted es imperfecto, Señor. Quisiéramos, Señor, amarle más, mucho más, Señor, de lo que lo hacemos hoy. Pero reconocemos, Señor, que nuestro amor es inconstante, Señor, es imperfecto. Pero aún así, por medio de lo que usted ha hecho en nosotros, podemos decir que es sincero, Señor. Y que aunque luchamos, Señor, con nuestro pecado, Señor, en esta espera, Señor, de verte cara a cara y ser finalmente perfectos como tú, rogamos, Señor, que nos ayude, Señor, a comprender, a entender cada día más, Señor, tu amor que has derramado en nosotros, en Cristo. Abre, Señor, nuestros ojos ante las maravillas, ante la gloria de Cristo y provoca en nosotros, Señor, el poder amar a nuestros hermanos verdaderamente, Señor. No como el mundo dice que ama, Señor, con envidia, con egoísmo, con orgullo, sino, Señor,
con un amor sacrificial, que ante el aborrecimiento de otros, Señor, sigamos permaneciendo en tu amor, en el amor hacia los unos a los otros, Señor, porque hemos comprendido, aunque sea un poco, por tu gracia, Señor, el amor que Cristo ha tenido hacia nosotros, Señor, que no merecíamos, Señor, pero que aún siendo pecadores nos amó, Señor. Ayúdanos, Señor, a comprender más de tu amor y el llamado que tú nos haces, Señor, de amarnos unos a otros, Señor. Lo rogamos en los méritos de Cristo Jesús. Amén.